Buenas tardes a todos los que están conectados a nivel nacional como internacional y que nos acompañan hoy con este quinto webinar que coincide con el cierre del primer ciclo de conferencias enmarcadas en la excelencia académica de los egresados y profesores de la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo. Por supuesto que es para la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo muy emocionante y satisfactorio seguir contando con la participación de nuestros egresados y profesores para cumplir con nuestro compromiso de la academia, manteniendo a los estudiantes, a los profesores y a la comunidad odontológica en general a la vanguardia del conocimiento en estos tiempos tan difíciles para nuestro país, utilizando las herramientas virtuales como la plataforma Zoom, puesta a la disposición por la empresa Dynamic Dental, con quienes estamos muy agradecidos, no solamente por la plataforma Zoom, sino por sus atenciones y por la publicidad de cada uno de los eventos que hemos disfrutado. También les informamos que hoy mismo en nuestras cuentas Instagram y Twitter de la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo, en las cuentas personales del equipo organizador, así como en las empresas Dynamic Dental, saldrá la publicidad de nuestro segundo ciclo de conferencias y que esperamos nos acompañen y disfruten, así como lo han hecho con cada webinar del primer ciclo. Al mismo tiempo, les expresaremos nuestro más sentido agradecimiento a los profesores, a los estudiantes y a la comunidad odontológica en general por participar en el primer ciclo de conferencias, y esto lo han expresado con mensajes tan positivos que nos han motivado a seguir realizando actividades de nuestra planificación estratégica. Por supuesto, también tenemos que a los conferencistas darle las gracias por sus aportes que hicieron posible una jornada magistral para el provecho de todos durante este tiempo de contingencia. A los integrantes del equipo organizador por el esfuerzo de activar esta plataforma de excelencia académica con nuestros egresados y colegas eternamente todos. Por supuesto que también nos puede faltar nuestro agradecimiento a nuestra decana, la profesora Ingrid Costa, por la confianza en su equipo y siempre acompañarnos en lo que hacemos por nuestra facultad. Y sin más preámbulos, vamos ahora a presentar a nuestro querido y admirado profesor, doctor Oscar Mora, quien es odontólogo de la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo, Venezuela, en el año 1986. Especialista en cirugía bucal de la Universidad Central de Venezuela en el año 1989. Es especialista en cirugía bucomaxilofacial en el Hospital Ángel Larralde del Instituto Venezolano del Seguro Social en Venezuela en el año 1991. Profesor titular de pregrado y posgrado, jubilado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo desde el año 1990. También es médico cirujano de la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad de Carabobo, Venezuela, en el año 2003. Ha realizado una suficiencia investigadora en la Universidad Autónoma de Madrid, España, en el año 2010. Realizó doctorado en Patología Existencial e Intervención en Crisis en la Universidad Autónoma de Madrid, España, en el año 2012. Actualmente se desempeña como director central de Salud Integral en la Universidad de Carabobo, Venezuela. Tiene varias publicaciones en revistas nacionales e internacionales y es conferencista nacional e internacional. Su tema el día de hoy es un tema bien importante para todos nosotros en todas las especialidades de la odontología, incluso de la medicina. Interpretación de exámenes de laboratorio para odontólogos. Doctor, el tiempo es suyo, administrelo como usted crea sea conveniente para todos nosotros poder disfrutar de esta temática tan importante para todos. Adelante. Muchas gracias, Carolina. Es un placer para mí compartir con todos ustedes, con toda esta audiencia odontológica y por qué no, de estudiantes, ¿verdad?, de nuestra facultad y de otras facultades de este país y de todos los países, quienes nos
nos van a acompañar en este momento. Agradecido a la empresa Dynamic Dental por su valiosa colaboración que nos están prestando en estos momentos. Y por supuesto, nuestra facultad y nuestra querida Facultad de Odontología. Gracias a nuestra decana, profesora Iria Costa, a la cual pues, le ha tocado esta ruda tarea de seguir llevando a cuesta todo lo que en esto duro Venezuela, ejercer las funciones de un decanato y por supuesto a todo su tren ejecutivo, en donde está nuestra querida profesora, la doctora Carolina Fonseca, como directora de la escuela. Felicitaciones una vez más por todas estas iniciativas. Ojalá la Universidad de Carabobo vea un ejemplo en lo que la Facultad de Odontología está haciendo y definitivamente se den las clases teóricas, porque la odontología sin práctica no existe, pero por lo menos que en estos momentos se adelanten todas las teorías habidas y por haber, que eso es bien interesante porque es un tiempo que los muchachos nuestros no pierden y que la universidad y el vicerrectorado académico debe validar y la auditoría académica debe validar para que no sea un tiempo perdido. No quito más tiempo en agradecer, tengo mucho que agradecerle a muchos, pero vamos a continuar porque la clase es lo más interesante que estamos. Me faltó un pequeño detallito y fue mis compañeros conferencistas que iniciaron toda esta serie de seminarios, creyeron en la doctora Carolina Fonseca, en la facultad, y bueno, hicieron posible esto. Yo estoy terminando este primer ciclo, me quise arrimar al bingo para que los viejitos de la facultad también estén en la misma onda, también dar lo poquito o lo mucho que puedan, porque aquí estamos todos dispuestos a arrimar al bingo. A ellos que me antecedieron, felicitaciones y bueno, el mejor de los éxitos en los diferentes países donde están. Vamos a comenzar entonces hablando acerca de un tema rudo, árido, porque es interpretar unos exámenes de laboratorio donde realmente no avanza. Ahora sí puedo comenzar aquí. Está bien, ya bien. Ok, vamos a comenzar diciendo que los exámenes de laboratorio son, en nuestro momento, una ayuda para el diagnóstico de cualquier tipo de enfermedad. Como dije anteriormente, es una ayuda. Lamentablemente no tenemos otra cosa que decir. Aquí lo principal es hacer una buena historia clínica, un buen examen físico, y como ayuda, estos exámenes son los que nos van a servir para confirmar, para poder decir esta es la impresión diagnóstica deseada. Muchos de estos exámenes de laboratorio son excluyentes y tienen una sensibilidad y una especificidad que los hacen estar en el clavo desde el principio. Pero otro tanto tenemos que conjugarlo. Entonces, cuando uno pretende conjugarlo, es la historia clínica y es ese examen minucioso y ese interrogatorio minucioso que nos va a ayudar a apoyar esa impresión diagnóstica. Y por supuesto, quiero también mencionar el aspecto médico-legal que pudieran tener ellos a la hora de
dar fe de que se actuó con pericia, con reconocimiento de todo lo que rodea a nuestros pacientes, para cuando al momento de cualquier tipo de demanda o problema legal que se pueda presentar, pues, ellos sean la prueba confirmatoria de que sí se fueron solicitados en su debido momento y se actuó con una firma de un analista, de un equipo o de un centro de laboratorio reconocido, y que basado en eso, pues se hizo. Incluso podemos tener, ante la duda de cualquier resultado, volver a repetirlo, enviar en cualquier otro laboratorio, etcétera, etcétera. Por eso, entonces, la importancia de este tema en todo el ámbito odontológico, todo el tema médico. Vamos entonces a comenzar con nuestro querido hemograma o hematología completa, ¿verdad? Nuestra querida hematología completa abarca diferentes aspectos y depende de los distintos laboratorios donde, los cuales nos van a dar los reportes. Estos pueden incluir recuento eritrocitario, la hemoglobina, el hematocrito, los índices corpusculares, van a incluir el estudio de la morfología eritrocitaria y además el recuento leucocitario, la fórmula leucocitaria y otros índices que pueden incluirse en el recuento de reticulocitos. Sin embargo, como dije anteriormente, el hemograma completo va a depender de los distintos laboratorios como nos puedan presentar. Vamos a comenzar con la serie blanca. La serie blanca es un análisis constituye el recuento del leucocito por la fórmula blanca, ¿verdad? La fórmula blanca o el hemograma de Schill van a tener alteraciones cualitativas y cuantitativas en un determinado frote. El recuento leucocitario, esto está muy variado, yo les traje un promedio, va de 4.000 metros cúbicos a 10.000 milímetros cúbicos. Y el número va a variar significativamente con la edad, con el sexo, salvo en etapas muy tempranas de la vida que suele estar más bajo, y por eso puede considerarse que está deficiente. Pero en las etapas tempranas de la vida eso ya es algo diferente. Pero en la etapa adulta esto es más o menos el valor normal. El recuento leucocitario desde el punto de vista morfológico, lo vamos a dividir en polimorfonucleares, es decir, aquellos que tienen en su parte central diferentes núcleos y están conformados por neutrófilos, los sinófilos y basófilos, y los que son mononucleares. Dentro de los mononucleares estamos con los linfocitos, los monocitos y los planos. El aumento o disminución de ese número total de leucocitos o de células blancas grandes lo vamos a denominar respectivamente leucocitosis y leucopenia. Estas pueden involucrar todas las líneas celulares o solo un tipo específico de ellas, razón porque el contagio de leucocitos debe requerir el recuento diferencial. Es lo que vamos a manejar ahora. El recuento diferencial enumera cada tipo de leucocitos porque son subgrupos en cifras porcentuales o relativas y cuenta con más o menos 100 células en el frotis de sangre periférica. Para ello se emplea una fórmula que la ven allí abajo, donde dice que la cuenta absoluta es la cuenta diferencial relativa expresada en porcentaje por la cuenta leucocitaria por milímetro cúbico sobre 100. Traemos un ejemplo donde tenemos unos contagios leucocitarios de 13.000 blancos. Estos 13.000 blancos fueron divididos en el hemograma de Schill en los diferentes subgrupos, en 18% de linfocitos, 7% de monocitos, 74% de neutrófilos y el 1% de eosinófilos. Cuando nosotros aplicamos la fórmula, el 1% de eosinófilos por 13 sobre 100, que es la celularidad
vamos a la parte de los neutrófilos, vamos a ver que tenemos 74% por 13 sobre 100, esto nos da igual a 9.620 milímetros cúbicos. Lo que significa entonces que de 13.000 blancos, nosotros tenemos 9.620 neutrófilos. Esos subgrupos nos indican entonces que va a tener números más elevados en uno que en otro, o números muy pequeños en uno que en otro. Vamos a ver qué significarán esos números más elevados en uno que en otro, en esos subgrupos. El núcleo de los granulocitos se segmenta progresivamente a medida que va madurando. Según el número de lóbulos del núcleo, puede predominar cualquiera de sus formas inmaduras. Cuando estamos en médula ósea, nosotros vamos a comenzar a generar esas células inmaduras, y comienza con el mieloblasto, el promielocito, el mielocito, el metamielocito, y el último o antes penúltimo, antes de vertir esto al torrente sanguíneo, se llaman callados. Toda forma o todo hemograma de Schill donde aparezcan estas formas inmaduras, nosotros vamos a decir que hay una desviación hacia la izquierda de esto, porque no deben aparecer en el hemograma. Son células inmaduras, como dije anteriormente, y cuando estos aparecen, debe alertarnos, debe llamarnos la atención. Por supuesto, cuando nosotros estamos ya en los neutrófilos, ya eso es lo normal que debe aparecer en un hemograma de Schill. Estas formas, cuando aparecen, es típico de infecciones bacterianas agudas, donde nosotros estamos exigiendo del organismo que inmediatamente que se presenta la célula infecciosa, o sea, el microorganismo de tipo infeccioso bacteriano, la primera línea de defensa del organismo van a ser los polimorfonucleares. Y al aparecer esto, se transforma como un mecanismo de alerta para la médula ósea, e inmediatamente comienza ella a generar neutrófilos, teniendo como consecuencia que muchas veces salen al torrente sanguíneo los callados. Eso debe llamar mucho la atención. También son células que preceden inmediatamente a los polimorfonucleares. En esta gráfica vamos a ver entonces cómo están todos estos mielocitos, promielocitos, mielocitos y metamielocitos. Están formándose de 2 días, 5 días, 7.5 días, hasta 10 días dentro de la médula ósea. Cuando va a verterse a la sangre para salir como polimorfonucleares, es más o menos cerca del día 12.5. Y una vez vertido, sí va a estar de verdad funcionando para todo la parte de defensa, de la celularidad de defensa del organismo. ¿Qué sucede cuando la médula ósea se torna alerta? Que muchas veces se genera salida de estas formas inmaduras y se aprecian en sangre. Por eso es bien interesante que nosotros sepamos que lo lógico es ver neutrófilos y no formas inmaduras en el caso de los blancos, ya que eso llama mucho la atención. Más alto. Ahora, el incremento de los leucocitos por encima de 10.000 milímetros cúbicos puede deberse a un aumento de los diferentes subgrupos, dentro de los cuales tenemos la eosinofilia, la basofilia, la neutrofilia, la monocitosis, las linfocitosis y las plasmocitosis. Vamos a ver en qué momentos entonces nos encontramos en cada una de ellas. La eosinofilia se va a referir a un aumento absoluto de eosinófilos por encima de 300 por milímetro cúbico. La causa más común de esa eosinofilia suelen ser enfermedades alérgicas
y enfermedades parasitarias como principal base. Sin embargo, también están las dermatopatías, las neoplasias, las enfermedades hematológicas, entre otros. La basofilia, que es el siguiente subgrupo de los leucocitos, se refiere al aumento absoluto de basófilos en la sangre por encima de 75 por milímetro cúbico. Las causas más comunes son síndromes mieloproliferativo crónicos, como la leucemia mieloide crónica, el mixedema, la colitis ulcerosa, las reacciones medicamentosas, tales como estrógenos y drogas antitiroideas. La neutrofilia, que es la que más nos llama la atención cada vez que nosotros vemos los neutrófilos aumentados, es el que más le hacemos caso. Sin embargo, los otros no tienen menor importancia, simplemente le estamos diciendo que tenemos que estar pendientes de todos esos subgrupos, pero este es el que los odontólogos están siempre bien pendientes, porque cuando se elevan por encima de 6.000 o 70%, bueno, definitivamente nosotros estamos ante el caso de la neutrofilia. Las causas más comunes asociadas a este tipo de patologías son trastornos inflamatorios, dentro de los cuales tenemos la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso sistémico, las polimiositis, la tiroiditis, hemorragias agudas, respuesta aguda global a la médula ósea ante un estímulo hemorrágico. Cuando se está perdiendo mucha sangre, inmediatamente se elevan los neutrófilos. Enfermedades hematológicas como las leucemias, bien sean agudas o crónicas, y crisis de anemia hemolítica. En emergencias médicas también suele ocurrir neutrofilia ante un politraumatizado, ante una fractura patológica por cualquier causa, infartos del miocardio, infecciones bacterianas agudas, reacciones leucemoides, cetoacidosis diabética, eclampsia, tirotoxicosis e intoxicaciones. Otro subgrupo bien interesante que suele aparecer son los monocitos. Cuando estos se dan por encima de 700 milímetros cúbicos, esto suele ser bien inespecífico, por eso es que se mencionan tantas alternativas, dentro de las cuales están las infecciones bacterianas, nuevamente, enfermedades hematológicas, es bien amplio, neoplasias cual sea, y otras enfermedades de tejido conectivo como el STRU, enteritis regional, colitis ulcerosa. El STRU no es otra cosa sino como el aplanamiento de las vellosidades intestinales, que trae como consecuencia que no se absorban bien los alimentos, incluso la parte de la vitamina K, que es bien interesante, ¿verdad?, para el sistema hematológico. Los linfocitos, cuando están por encima de 3.000 por milímetros cúbicos, nosotros le vamos a denominar linfocitosis. La causa más comúnmente asociada a estas alteraciones cualitativas son infecciones agudas o crónicas de tipo viral, enfermedades hematológicas, endocrinopatía y reacciones alérgicas. Lo más importante es que cuando nosotros tengamos neutrófilos por encima de lo normal, hablemos de enfermedades bacterianas, y cuando hablamos de linfocitos por encima de lo normal, esto es lo común, no es lo que siempre es así. Y cuando hablamos de linfocitos por encima de 3.000, entonces nosotros hablamos de infecciones de tipo viral. Eso es para que más o menos se vayan guiando. Existen otras alternativas de otras enfermedades, como lo mencionamos anteriormente. Los plasmocitos, al aparecer por encima de lo normal, esto es grave, porque ellos realmente en el hemograma no deberían aparecer, en sangre periférica no deberían estar, y cuando lo están, pues simplemente nos están anunciando bombillos rojos, verdes, azules, amarillos, porque generalmente se trata de un proceso de malignidad, dentro de los cuales nosotros podemos evidenciar el mieloma múltiple, leucemias de células plasmáticas, anemias de tipo aplásica. Fíjense ustedes que vuelven a aparecer las infecciones severas, como la tuberculosis, también está también allí, ¿verdad? Entonces los plasmocitos, oído y ojo avisor.
porque ellos realmente no aparecen en sangre periférica. De aparecer, debe llamar la atención inmediatamente. Así como hablamos de la subida de los glóbulos de los diferentes subgrupos, y los denominamos leucocitosis, vamos a hablar de las leucopenias en los diferentes subgrupos. Pero solamente me quiero referir a la neutropenia, específicamente a los neutrófilos, porque es el que más llama la atención. Se define como el recuento leucocitario inferior en sangre a 4.000 por milímetro cúbico. La causa más frecuente de leucopenia es, como dice aquí, se refiere a la disminución absoluta de los neutrófilos por debajo de 1500, ¿verdad? Y se clasifica, esto se va a clasificar de acuerdo a cómo se consigue el porcentaje. Cuando nosotros tenemos una neutropenia menor a 1500, la vamos a denominar neutropenia leve. Entre 500 y 1000 la vamos a denominar moderada, y en menos de 500 por milímetro cúbico la vamos a denominar severa. ¿Y qué se va a conseguir, o dónde podemos conseguir las neutropenias con este tipo de qué es lo que estamos tratando de hacer, recordar o entender qué es lo que puede presentarse? Estas neutropenias pueden ser congénitas, como es el caso de la neutropenia cíclica, que, como su nombre lo dice, se presenta en diferentes ciclos de la vida, en diferentes ciclos o momentos de la vida. Adquirida, crónica, idiopática, que no sabemos exactamente por qué se presentan. Las neutropenias autoinmunes predominan mucho en mujeres cuando se desarrollan anticuerpos antineutrófilos, en las anemias hemolíticas autoinmunes, en el lupus eritematoso sistémico, en el hipertiroidismo. Y adquiridas, cuando hablamos de adquiridas, es secundaria a la utilización de medicamentos, al déficit nutricional, al hiperesplenismo, al SIDA, hepatitis, mononucleosis, rubiola, entre otras afecciones. Ya habiendo abandonado la serie blanca, vamos a comenzar con la serie roja, nuestros famosos eritrocitos. Los eritrocitos están representados por nuestro famoso glóbulo rojo. Nuestro famoso glóbulo rojo es una célula que carece de núcleo y de todas las organelas, lo que significa entonces que solamente tiene en su interior un elemento que la caracteriza por ese color rojo, que es la famosa hemoglobina, que tiene una forma elíptica, una molécula polipeptídica formada por 4 cadenas, 2 alfa y 2 beta, arrolladas sobre sí mismas y unidas por grupos en y por grupos de hierro, que son quizás lo que le dan ese color rojo. Pero además, en su interior, tiene este 2,3-difosfoglicerato, más ATP. ¿Por qué hablo del 2,3-difosfoglicerato? Porque él es el que, al estar presente en cantidades aumentadas en la molécula de hemoglobina, permite la disociación fácil del oxígeno hacia los tejidos. Si ella está aumentada, no necesariamente tenemos que tener suficientes glóbulos rojos y pudiéramos estar ante la presencia de una anemia de 10, de 11 gramos, y nosotros perfectamente vivir bien. Eso le sucede mucho a la anemia fisiológica del recién nacido, donde el 2,3-difosfoglicerato es un mecanismo compensador por el número de glóbulos rojos que tiene, y lo que hace es que con pocas cantidades de glóbulos rojos, el oxígeno que ellos captan fácilmente se disocia y es recibido por las células del organismo. O sea que es bien interesante ese otro elemento que conforma el glóbulo rojo. El glóbulo rojo también tenemos que no solamente enterarnos que tiene la hemoglobina dentro,
sino que tiene una forma específica, y esa forma es bien interesante que nosotros la conservemos siempre presente a la hora del análisis, porque tiene una forma de disco bicóncava, característica, clásica, importante que la mantenga esa forma. Tiene un volumen de 90 centilitros y que su vida media es de 90 a 120 días, porque todo ello al alterarse puede conducir a hemólisis y anemia en el tiempo, ¿verdad? Hablamos de que los eritrocitos o los glóbulos rojos en el hombre van a estar con valores normales de 4.500.000 a 6.200.000 por milímetro cúbico, mientras que en las mujeres de 4 millones a 5.500.000 por milímetro cúbico. Un déficit o un condicionado donde la hemoglobina y los glóbulos rojos estén por debajo de esta cifra, pues lo vamos a denominar como anemia. Para el diagnóstico de anemia es importante o es imprescindible que no solamente estudiemos el número de glóbulos rojos presentes, sino que obtengamos el resultado de la hemoglobina, que obtengamos los resultados de hematocrito, y por qué no, hasta los resultados de reticulocitos y otros índices como son los índices de Wittrop, que son los índices eritrocitarios, para obtener, y también las alteraciones morfológicas de los eritrocitos, para poder nosotros entrar en el tema de las anemias, que muchas veces ni siquiera le diagnosticamos o le insinuamos al paciente al examinar los laboratorios cuando no nos entregan qué es lo que está pasando con la serie roja. Entonces, como decíamos que teníamos que tener claro la hemoglobina y el hematocrito, vamos a hablar un poquito de ella. La hemoglobina, los valores normales de la hemoglobina en el hombre son de 16, más o menos 2 gramos sobre decilitro, y en la mujer son de 14, más o menos 2 gramos sobre decilitro. Se dice rápidamente que multiplicar la cifra de hemoglobina por 3 es obtener un hematocrito casi de inmediato. Así, por ejemplo, en el ejemplo que tenemos acá, 16 lo multiplicamos por 3 y vamos a tener un hematocrito que se dice que es de 48, más o menos 6%. Y en la mujer, el ejemplo que tenemos acá, 14 lo multiplicamos por 3 y da más o menos 42, más o menos 6%. El hematocrito, por supuesto, la hemoglobina, por supuesto, es otro tema importante. La Organización Mundial de la Salud la ha definido como que todo aquello que está por debajo de 13 gramos sobre decilitros en el hombre y de 12 gramos sobre decilitros en la mujer es considerado anemia. Hay personas que viven con estados de anemia de 11 gramos, de 10 gramos, y lo que lo está compensando, como dije anteriormente, es el 2,3-difosfoglicerato. La poquita cantidad de oxígeno que llega ante estos glóbulos rojos disminuidos, fácilmente se disocia y se entrega a los tejidos. Asimismo sucede en el niño. En el niño, este criterio varía según la edad y de forma desde los 6 años, desde los 6 meses a los 6 años. Esta es la fulana anemia fisiológica del recién nacido, que no es tal anemia, porque realmente lo que tiene es una cantidad aumentada del 2,3-difosfoglicerato, y lo que le permite es que el oxígeno o la cantidad de glóbulos rojos que tienen ellos fácilmente entregan ese oxígeno a los tejidos. Por eso es que se considera que esa es una falsa anemia, pero se le denomina así desde siempre. El hematocrito, como decíamos antes, literalmente significa la separación de la sangre de lo que es la parte forme de la sangre de lo que es el plasma. Es la relación entre el volumen globular eritrocitario. En la práctica corriente, en una situación de emergencia, ¿verdad? El hematocrito es el elemento más útil
en la valoración de la anemia y se expresa en porcentaje. Los resultados normales varían en general y son los siguientes. En el hombre es de 40 a 50 y en la mujer es de 36 a 44% aproximadamente. Otro tema que nosotros tenemos que estudiar desde el punto de vista de los eritrocitos son los famosos reticulocitos. Los reticulocitos vienen a aparecer en sangre es cuando hay estados de alerta, un estado donde la médula ósea se pone reactiva, se pone en marcha y comienza a producir o a generar numerosos glóbulos rojos. Tan es así que saca formas inmaduras de glóbulos rojos al torrente sanguíneo. Una fórmula inmadura que saca es el reticulocito. El reticulocito es un glóbulo rojo mucho más grande, ¿verdad? Lo quiero hacer como un símil, que es un glóbulo rojo un poco más grande, pero él está dentro de la médula ósea para ser transformado en glóbulo rojo, y perder núcleos y perder todos sus organelas. En este caso, al salir a la sangre, ya él conserva mitocondrias, tiene ribosoma, tiene aparato de Golgi y se hace más voluminoso. Aumenta cuando la médula ósea produce más eritrocitos en respuesta a hemólisis, a hemorragia, o por el uso de hierro, vitamina B12, anemias carenciales, y por supuesto disminuye la anemia plástica y mielomas. ¿Qué sucede? Que nosotros tenemos por práctica que hacer una corrección de la cantidad de reticulocitos que tengamos en sangre. Y esto puede estar aumentado, un aumento relativo, por disminución del eritrocito, razón por lo que es indispensable hacer la corrección mediante la siguiente fórmula que expresamos acá. El hematocrito del paciente por los reticulocitos que presenta el paciente sobre el hematocrito normal. Y de esta manera hemos corregido la cantidad de reticulocitos que realmente presenta el paciente en este momento. Los índices eritrocitarios, que sería ya prácticamente lo último que vamos a ver con respecto a la fórmula roja, los glóbulos rojos, van a ser útiles para clasificar a los eritrocitos de acuerdo a su tamaño y su contenido en hemoglobina. Para ello vuelvo a decir, necesario tener tres datos bien importantes como el hematocrito, la hemoglobina y el número total de eritrocitos. Aquí vamos a conocer uno de los tantos índices que es el volumen corpuscular medio. ¿Qué significa el volumen corpuscular medio? La masa de eritrocitos, la cual se obtiene a través de la siguiente fórmula. El hematocrito sobre el número de glóbulos rojos o eritrocitos por 10. De esta manera vamos a obtener un valor que se considera normal entre 83 a 97 femtolitros. El otro índice leucocitario es la hemoglobina corpuscular media. Su valor normal es de 27 a 31 picogramos y corresponde a la concentración de la hemoglobina que cada eritrocito tiene. Es la cantidad dentro del glóbulo rojo que tiene esa hemoglobina que está presente dentro de cada glóbulo rojo. ¿Cómo se obtiene? En forma automatizada, otra vez de esta fórmula que también la traemos aquí. Es la hemoglobina sobre el número de eritrocitos por 10. El otro índice eritrocitario muy común en la forma o en el hemograma de Schilling es la concentración de hemoglobina corpuscular media. Y no es otra cosa sino que la cantidad de hemoglobina dentro de cada eritrocito, pero esa cantidad es una media, es un promedio que se obtiene allí. El valor normal es de 32 a 36 gramos sobre decilitro y se obtiene a través de elementos automatizados o a través de la fórmula hemoglobina sobre el hematocrito por 100, mientras que los otros dos valores
eran por 10, como es una concentración, es por 100. Los índices eritrocitarios nos van a clasificar entonces a las anemias. Según el volumen corpuscular medio, las anemias se pueden clasificar en normocíticas, cuando yo tengo el número de glóbulos rojos por debajo de lo normal, pero el volumen del glóbulo rojo está de tamaño normal, es decir, está entre 83 y 97. No sé si me expliqué o no. Los glóbulos rojos están por debajo de lo normal, eso me habla de una anemia. Pero al ver la parte del volumen corpuscular medio en esta cifra, entre 83 y 97, el tamaño del glóbulo rojo está normal, entonces decimos que es una anemia normocítica. Sigue siendo anemia, pero ahora el siguiente es microcítica, cuando el volumen del glóbulo rojo es menor a 83 centilitros. Y sigue siendo una anemia cuando el número de glóbulos rojos está bajo, pero el volumen de los mismos está por encima de 97 y se le denomina anemia macrocítica. Este mismo índice u otros índices, por ejemplo, como la hemoglobina corpuscular, la concentración de hemoglobina corpuscular media, las anemias también se pueden clasificar en si están muy coloreados o normocoloreado ese glóbulo rojo. Si está normocoloreado, él debe estar con cifras anormales de eritrocitos, por debajo de lo normal, eso sería una anemia, pero cuando me dice que es normocrómica, me va a decir que está dentro de los valores normales de la cantidad de hemoglobina que se tiene, o de la media de hemoglobina que se tiene, que es de 27 a 32 picogramos, como dijimos anteriormente. Y cuando estamos por debajo, nosotros entonces decimos, por debajo de 23 picogramos, decimos que es una anemia hipocrómica, con una coloración disminuida. Las anemias normocíticas, normocrómicas, toda anemia que tenga esa característica es patológica, es decir, que tenga los valores bajos y se mantengan con volúmenes normales y con color normal, hasta que no se demuestre lo contrario. O sea que tenemos que seguir investigando porque algo está pasando. Generalmente se debe a hemorragias agudas, a anemias hemolíticas, a aplasia medular e infiltrado neoplásico de la médula ósea. Lo que significa entonces que cuando yo tenga siempre anemia normocítica, normocrómica, yo tengo que seguir haciendo estudios porque es algo patológico importante o de interés para mi paciente. Cuando también tenga anemias microcíticas hipocrómicas, estas se ven anemias ferropénicas cuando estamos disminuidos en hierro, en talasemias, en enfermedades crónicas y en anemias sideroblásticas. Otro tipo de anemia es la anemia macrocítica, es decir, el glóbulo rojo se muestra grande, a pesar de ser un número bajo, él se muestra grande, es propia de las anemias megaloblásticas, del alcoholismo crónico, de hepatopatías crónicas, de hipotiroidismo y de reticulocitosis. Otras alteraciones en cuanto a la morfología del eritrocito, hablamos de alteraciones del tamaño o anisocitosis, como es la microcitosis oval o redondeada, es un aumento del tamaño, microcitosis, una disminución del tamaño, cuando los glóbulos rojos se disponen en pilas de moneda, se van levantando como si fueran pilas de monedas, nosotros conocemos en el argot como monedas de Raleigh, ¿verdad? Alteraciones de la forma poikilocitosis. Aquí tenemos entonces ya no del tamaño, sino de la forma. Ovalocitos, dianocitos, eliptocitos. Uno de los más clásicos es la forma de drepanocito, donde están de forma alargada, en puntas y dobladas como una hoz, ¿verdad? La esquistocitosis y los microesferocitos. Todos ellos van a ser alteraciones de forma del glóbulo rojo. Y cuando hablamos del color, hablamos de policromatófilos,
hipocromía e hipercromía. Habiendo abandonado lo que es la parte de los glóbulos blancos, los glóbulos rojos, ahora vamos a nuestro famoso recuento plaquetario. En muchos laboratorios, cuando se solicita la hematología completa, ya no viene el recuento plaquetario. Entonces, debemos solicitarlo de forma aparte, si es de nuestro interés estudiar, sobre todo aquella persona que trabaja mucho con las mucosas, las encías. Es importante que tengan presente el recuento plaquetario, porque ahora viene el sangrado provocado por el odontólogo. Aquí vamos a entrar en el tema de la hemostasia. La hemostasia se conoce desde cuando el triángulo de Virchow, hace años, y ella tiene 3 brazos como todo triángulo. Uno es el propio vaso, que produce una vasoconstricción periférica, que ahí está respondiendo el endotelio vascular, y esa es la primera respuesta que hay. El otro brazo de ese triángulo lo va a conformar las plaquetas, y es lo que vamos a analizar ahora. Y el otro brazo, la base del triángulo, lo va a conformar, son los factores de la coagulación. Nosotros vamos a hablar ahorita del recuento plaquetario y luego vamos a hablar de los factores de la coagulación, quedándonos pendiente el brazo del endotelio vascular, porque no es un examen de laboratorio que se pide. Con respecto al recuento plaquetario, el valor normal es aproximadamente de 150 a 450 mil plaquetas por milímetro cúbico. Ellas no son células sanguíneas, son células sanguíneas, pero no nucleadas, no tienen núcleo, provienen de una gran célula enorme en médula ósea que se denomina megacariocito, y a medida que se va gastando o perdiendo, o muriendo de la plaqueta, ella va produciendo más y más plaquetas. Ella tiene muchas, a partir de la parte central, no tiene núcleo, pero tiene numerosas vacuolas que permiten generar secreciones. Y una cosa interesante que tiene la plaqueta es que posee receptores en su superficie que permite 2 funciones importantes de esto, además de las secreciones que tiene dentro. Va a permitir la función de adherirse a los labios de una herida, es decir, toda herida presenta 2 labios. Bueno, ellas tienen la opción de adherirse a un labio de la herida y tienen la opción de unirse la una con la otra, y es lo que nosotros denominamos agregación plaquetaria. Y es a través de esos receptores. Un receptor específico que une al labio de la herida es el factor o el receptor de von Willebrand. Y los receptores que permiten la unión de una plaqueta con otra son los receptores de la COX-2. Los receptores de la COX-2 son los que, una vez que nosotros la tenemos ocupada, por ejemplo, en el tema del ácido acetilsalicílico, que es un AINE, ¿verdad? Todos los AINES se unen de manera reversible a ese receptor de la COX-2. Pero el único que no lo hace de manera reversible es el ácido acetilsalicílico. Entonces, todo paciente que toma nuestra famosa aspirina, él tiene ocupado la gran mayoría de sus receptores de la COX-2, y por ende no se da la agregación plaquetaria, y por ende beneficia a los pacientes recién infartados, a los pacientes que tienen recién colocada una endoprótesis, que necesitan estar antiagregados plaquetariamente. El recuento plaquetario, además, cuando las plaquetas están por encima de 50.000, fíjense que nosotros habíamos hablado de 150.000 a 450.000. Aquí estamos hablando de un paciente que tiene 50.000 plaquetas por milímetro cúbico. No es frecuente la hemorragia espontánea, o sea, todavía ese paciente se está defendiendo.
Y es un paciente que nosotros, cuando estamos por encima de esa cifra, todavía lo podemos trabajar, pero solo si le hemos hecho pruebas de funcionalismo hepático, que vamos a verlo más adelante. Por ahora me interesa es nada más saber que cuando tengamos pacientes por debajo de 150.000, no es que tenemos una franca trombocitopenia que no podamos trabajarlo, tenemos que seguir estudiándolo para ver si existe la posibilidad de trabajarlo. Cuando por en cambio lo tenemos muy por debajo de 50.000, pueden ocurrir hemorragias espontáneas estando en reposo y ya ese paciente nosotros no pudiéramos tocarlo hasta no tener una interconsulta con su respectivo hematólogo. Y por supuesto, cuando está por debajo de 10.000, las hemorragias pueden ser de graves y severas, y sobre todo hacia el sistema nervioso central. El recuento plaquetario nos puede indicar leves lesiones que se ven, sobre todo en las personas de edad, ven esas salidas de la sangre o del glóbulo rojo fuera del vaso sanguíneo y se pueden ver esos tejidos pintados de rojo en la piel o en el tejido subcutáneo, que son las famosas petequias, equimosis, las víbices, que son también como rayitas rojas que se ven en las piernas, en los brazos, ¿verdad? Y en antebrazos, en esas personas de edad, y en las mucosas. Vean esta que tenemos acá, las personas que se hacen muy fuerte succión en la parte del velo del paladar porque les pica. Muchas veces se ven esas petequias, esas lesiones eritematosas en esa zona. Eso nos debe llamar la atención, porque ahí hay una fragilidad capilar y se está saliendo la sangre. No es tanto la fragilidad capilar. Puede suceder que tenga fragilidad capilar, como también puede suceder que tenga bajas las plaquetas y ocurra la salida entonces de sangre fuera del vaso sanguíneo. En las púrpuras vasculares se debe a una falla del componente vascular que origina hemorragias cutáneas superficiales con número y función plaquetaria normal. Incluyen muchas variedades, ejemplo de ellos, típico de origen inflamatorio, y las vasculitis. Las púrpuras trombocitopénicas se van a dar por una falla cuantitativa de las plaquetas de acuerdo a su lugar de origen. Las vamos a clasificar. Cuando son central es porque la médula ósea no está produciendo plaquetas, es decir, el megacariocito no la genera. Son las famosas anemias de Fanconi y la hemoglobinuria paroxística nocturna. Allí se va a dar las púrpuras trombocitopénicas centrales, y en la periférica cuando nosotros estamos hablando de enfermedades inmunes, donde está la púrpura trombocitopénica idiopática y la no inmune, como en la coagulación intravascular diseminada. Las púrpuras trombopáticas se deben a una falla cualitativa. Aquí no estamos hablando de cantidad, sino de calidad de plaquetas. Las clasificamos de acuerdo a su origen en congénita, como es el caso de la enfermedad de Bernard-Follier y la de Glanzmann, y las adquiridas, las asociadas a hepatopatía, enfermedades renales, por consumo de antiagregantes plaquetarios, como por ejemplo el clopidogrel. El diagnóstico del laboratorio de estos trastornos hemorrágicos suele ser necesario para confirmar la gravedad de esta púrpura y sobre todo los trastornos hemostáticos. O sea, nosotros cada vez que alguien hace un tratamiento periodontal y hay excesivo sangrado, cada vez que hace una cirugía en cavidad bucal y el excesivo sangrado, nosotros tenemos que pensar en que a pesar de tener un recuento plaquetario normal, la función plaquetaria está alterada. Entonces tenemos que irnos a ver cuáles son las pruebas para comprobar el funcionalismo plaquetario. Dentro de estas pruebas está la famosa prueba de Rompel, que no es otra cosa sino que colocar el brazalete de sfingomanómetro en el brazo, ¿verdad? Y subirla unos
tantos milímetros de mercurio por encima de la parte de la presión sistólica, y cuando, esto es bastante inespecífico, pero cuando se da, entonces nosotros estamos hablando de una trombocitopenia o trombocitopatía, y esta suele graduarse. Dentro de la parte de graduación que nosotros tenemos es que cuando tenemos pocas petequias en el antebrazo le vamos a dar un valor de una cruz. Cuando tenemos muchas petequias en el cara anterior del brazo, del antebrazo, vamos a darle 2 cruces. Y cuando tenemos muchas petequias que abarcan brazo, antebrazo, entonces le vamos a dar un valor de 3 cruces. Y la más grave de todas es cuando ocupa brazo, antebrazo e incluso la mano. Entonces, cuando nosotros tenemos por el simple hecho de inflar el esfingomanómetro por encima de la presión sistólica, vamos a ver esa presencia de esas petequias. Y al tener esa presencia de esas petequias extendida hasta en la mano, ya nos está hablando de un funcionalismo plaquetario completamente alterado. Otra prueba que también tenemos a la mano es la prueba de Ivy, para hablar de funcionalismo plaquetario. El valor normal de esto es de 3 a 8 minutos y consiste no en otra cosa que hacer un pinchazo en el lóbulo de la oreja o en cualquier parte del antebrazo, y vemos entonces el tiempo que tarda en parar o cesar el sangrado. Cuando este se ve alterado o prolongado por encima de ese valor normal de 3 a 8 minutos, nos está diciendo el trastorno es cualitativo. Podemos tener plaquetas incluso sobre el valor normal, pero aquí la función plaquetaria no furula, no sirve, y al no servir, definitivamente nosotros estamos ante una función plaquetaria alterada y posible una vasculopatía, que es lo más grave que se nos puede presentar. El tiempo de sangría se retarda generalmente por alteraciones en la pared del vaso, trastornos plaquetarios como lo dijimos anteriormente, la enfermedad de von Willebrand. Recuerden los receptores que se adhieren a los labios de la herida, y está el receptor de von Willebrand. Al no estar presente, nunca se van a unir las plaquetas a los labios de la herida. Pueden unirse entre ellas, pero nunca se van a unir a los labios de la herida, y siempre va a haber escape. Disproteinemias, anemias severas, condiciones que produzcan sustancias parecidas a las prostaciclinas, como ocurre en la insuficiencia renal crónica. Otro tiempo que nosotros vamos a manejar, pero ya no es referente a plaquetas. Aquí vamos a hablar ya sobre los factores de la coagulación. Recuerden que iniciamos todo esto primero con la fórmula blanca, luego con los rojos, luego nos pasamos a la hemostasia a través del estudio de las plaquetas, y ahora estamos en la base del triángulo de Virchow, que son los factores de la coagulación. Aquí vamos a tener entonces pruebas que son las pruebas de PT y las pruebas de PTT. El valor normal del PT es de 11 a 13 segundos. Esta prueba informa sobre la integridad de la vía extrínseca. Esas cadenas o cascada de la coagulación que se nos complicaba mucho aprenderla, vamos a tratar de resumirla para no enredar más la situación. Nosotros tenemos un factor o varios factores de la coagulación que son vitamina K dependientes. Son el factor 2, 7, 9 y 10. Y ahora recientemente, ya hace bastante rato, pero tengo que mencionarlo porque cuando yo estudié no estaba, está la proteína S y la proteína C. Entonces ya estos son factores vitamina K dependientes. Depende de la absorción de la vitamina K para que estos factores se produzcan y se activen incluso. Es la prueba de oro para vigilar el uso de anticoagulantes. Pacientes que están tomando, por ejemplo, warfarina, en los trastornos tromboembólicos debido a que los anticoagulantes orales disminuyen la síntesis de este factor
vitamina K dependiente, van a estar alteradas y por ende va a producir sangrado. Entonces nosotros tenemos que estar siempre presentes, pendiente de ese tiempo de protrombina que debe estar entre 11 y 13, y vamos a ver qué pasa con esos pacientes que toman warfarina más adelante, cómo podemos hacer nosotros y de qué nos vamos a valer, qué otro examen solicitar. Las causas más importantes en el déficit de vitamina K y que alteran el PT son las obstrucciones de las vías biliares, las hepatopatías crónicas, el uso de warfarinas, que ya los mencionamos. Algunos antimicrobianos destruyen la flora bacteriana del colon y por ende no se absorbe la vitamina K y por ende se produce entonces este tipo de alteración del tiempo del PT. Las proteinemia, ¿verdad? La coagulación intravascular diseminada y la presencia de anticoagulantes circulantes. Van a ser algunos de los elementos importantes para que se altere el PT. Otro tiempo importante y que estudia lo que son los factores de la coagulación es el tiempo parcial de tromboplastina. Su valor normal es de 22 a 35 segundos y este va a informar la integridad de la vía intrínseca de la coagulación. Es particularmente sensible para detectar defectos de la precalicreína, del quininógeno, de factores 12 de la coagulación, del 11, del 9, del 8 y por lo general es menor de 6 segundos con respecto al control. ¿Qué pasa con este PTT? Es el único factor cuando tenemos un PT anormal y un PT normal. Fíjense que hablamos de un PT anormal y ahora de un PTT normal. El único factor que mide PT y no PTT es el factor 7 de la coagulación. Entonces, con un PT anormal se diagnostica un déficit del factor 7 de la coagulación. Y lo que tenemos es que simplemente colocar ese factor 7 para poder trabajar en nuestros pacientes. Fíjense la condición, un PT anormal y un PTT normal. Esa es la condición. Recordar que la causa más frecuente de un PT anormal son la cirrosis hepática y el uso de la warfarina sódica. Son los pacientes que están anticoagulados. Cuando nosotros tenemos un PT anormal y un PTT anormal, cuando ambas pruebas aparecen anormales, se debe descartar, en primer lugar, contaminación con heparina en el estudio. Se repite para descartar. Si las pruebas siguen prolongadas, es necesario un estudio con mezclas para descartar inhibidores circulares. Y consiste en mezclar plasma y plasma normal con el plasma problema, en una porción de 1 a 1. Al mezclarlas, si ambas se corrigen, es decir, el PT y el PTT, al corregirse, significa un déficit de algún factor de la vía común, es decir, 10, 5, 2 y 1. Y si no se llegan a corregir, significa que el problema es un inhibidor circulante, ya que bloquea tanto los factores del plasma normal como los factores del plasma del paciente. O sea, no es tan significativo si no se llegan a corregir. Pero si se llega a corregir, tenemos que pensar en los factores de las vías que son comunes. El 10, el 5, el 2 y el 1. Vamos a hablar ahora de un PT normal y un PTT anormal. Esto significa déficit de un factor de la vía extrínseca, es decir, de los que ya habíamos mencionado, 12, 11, 9 y 8, y la precalicreína. Inicialmente se repite el PTT y se incuba en un periodo de 30 minutos con un activador. Si se corrige, se diagnostica un déficit de precalicreína, ¿verdad? Si no se corrige, se sospecha de presencia de inhibidores circulantes. Aparece ahora el déficit de la proteína C. La deficiencia de la proteína C, que es otro factor de la coagulación, ocurre en el hígado y depende de la vitamina K. Ya decíamos que los factores de vitamina K dependientes son 2, 7, 9, 10 y el C y el S. La proteína C activada
se libera en la superficie del endotelio y se une a un cofactor que es la proteína S, para formar un complejo proteína SC. Este se une a los fosfolípidos de la membrana plaquetaria, donde ejercen una acción antitrombótica y además inhibe el factor de la coagulación 5 activado y 8 activado. En la deficiencia de la proteína C, los pacientes pueden presentar trombosis venosa profunda, embolismo pulmonar recurrente en el adulto joven. Es importante entonces conocer qué pasa ante la deficiencia de la proteína C, porque estamos ante el paciente que puede generar trombosis o embolismo pulmonar. Y la deficiencia de una proteína S es una glicoproteína, vitamina K dependiente, ya lo dijimos, que se sintetiza en el hepatocito, megacariocito y células de Leydig del testículo. Actúa como un cofactor en la proteína C, uniéndose en esa relación SC, y inactiva los factores el factor 5 activado y el factor 8 activado. Al inactivarlo, trae como consecuencia entonces sangrado por parte de la no existencia de esa unión y el déficit de esa vitamina K, que trae como consecuencia déficit de la proteína E. El tratamiento de estas afecciones consiste en el uso prolongado de la heparina. Las pruebas para el uso de anticoagulantes. ¿Qué pasa con los pacientes que utilizan anticoagulantes? El PTT, por lo general, debe salir, el PT debe salir alargado. Ya nosotros habíamos dicho que el PT debe estar entre 1.5, 2. Cuando nosotros tenemos anticoagulante, normalmente la razón de anticoagulación debe estar entre 1.5 y 3. El paciente con PT controlado, el valor normal del PT, lo habíamos dicho en tiempo, es de 12 a 15 segundos. Sin embargo, al no tener en cuenta la variabilidad de la tromboplastina, se cae en el error, y este hecho motiva la idea de uniformar el reporte del resultado mediante el PT a través de la relación internacional normalizada, que es el INR. O sea que a todo PT, ante un paciente que tenga ingesta de warfarina, nosotros debemos pedir o solicitar un PT con el INR, en la relación internacional normalizada. Y se debe reportar como un valor numérico, mientras que el PT se reporta en un valor en segundos. El INR se determina mediante la transformación matemática exponencial de la razón del PT, el índice y el índice de sensibilidad internacional, que es el famoso ISI. Ese ISI viene dado en los reactivos del laboratorio, o sea que cada reactivo del laboratorio tiene un ISI específico. Y la fórmula para obtener el INR no es otra cosa sino que el PT del paciente sobre el PT control, y el PT del paciente lo vamos a elevar al ISI que nos proporciona el laboratorio. En principio, todo reactivo de tipo tromboplastina comercial debe salir con un ISI al mercado. Y eso es lo que nosotros vamos a tener, que generalmente oscila entre 1.5 y 2.5, siendo ideal el de 1 a 1.2. ¿Qué pasa entonces con nuestros pacientes que toman anticoagulantes? Por las razones que sean, bien sea tratamiento de trombosis venosa, tromboembolismo pulmonar, pacientes que tienen prevención de embolismo arterial sistémico, en el caso de las fibrilaciones auriculares, las vasculopatías, las prótesis valvulares biológicas, ¿verdad? Que ellos necesitan, a juro, la warfarina, necesitan tomar anticoagulantes. Y al tomar anticoagulantes, las pruebas del PT va a salir alargado. Cuando le solicitamos el INR, nos va a aparecer que debe estar entre 2 a 3. Y eso es normal. Eso es lo normal. Allí el paciente no debería sangrar. En el caso de prótesis valvulares mecánicas, embolismo arterial sistémico,
trombosis venosas profundas y síndrome antifosfolipídico pudieran estar mucho más anticoagulado el paciente y el INR debería estar más elevado, entre 2.5 y 3.5. Esto no es totalmente cierto, esta cifra. Hay que estar claro que es a dosis respuesta del paciente. Muchas veces con pequeñas dosis de warfarina ya el paciente está anticoagulado. Y a veces se necesitan altas dosis para poder estar anticoagulado, a pesar de que el INR le salga en 2. Ya el paciente a veces está sangrando por los oídos, por la orina. Entonces hay que estar pendiente de la dosis respuesta que él tenga para que el hematólogo controle eso y por supuesto nosotros trabajar con tranquilidad. Estar claro de cuál es su INR normal, a pesar de estar tomando esta warfarina y a pesar de estar por debajo de estos valores que estamos indicando, porque es a dosis respuesta de cada paciente. Otra prueba más es la prueba del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿verdad? El SIDA. Normalmente las personas expuestas al virus del HIV desarrollan anticuerpos aproximadamente de 4 a 6 semanas post-exposición. Las últimas pruebas que nosotros hemos tenido tienen una sensibilidad y una especificidad de un 93 a un 99%. Pero aún por lo grave de la infección, son poco específicas. Las últimas que tenemos, que son el ELISA 3 y el ELISA 4, las de tercera generación y las de cuarta generación, estamos hablando que se ha disminuido el periodo de ventana de estas ELISA y de 22 días ya pasamos hasta 16 días. Es decir, que después de la exposición, para que una persona pueda salir positiva, tienen que haber pasado esos 16 días. E incluso nosotros, aún saliendo negativo, la persona pudiera tener en un periodo más largo hacerse positivo. O sea que véanse ustedes el tema de solicitud del HIV, si será importante o no será importante. Es más importante la historia clínica, es más importante evaluar su actividad sexual, es más importante insertar en las historias clínicas cómo es su actividad sexual, con quién, qué es lo que hacen durante todo este tiempo que han venido una vez que ejercen su derecho a tener relaciones sexuales. Y conocerlas nosotros, porque eso es lo que nos va a indicar a nosotros. ¿Será que tenemos que ir más allá de un simple HIV? Porque el HIV tiene esa inespecificidad o ese periodo de ventana que todavía nos deja mucho peligro de por medio para nosotros como clínicos, ¿verdad? Otra prueba interesante es la prueba del Venereal Disease Rash Laboratory. Con esta prueba se detectan anticuerpos de tipo IgG o IgM. Y bien, pueden ser inmunoglobulinas contra el treponema pallidum. Fíjense que digo que pueden ser contra el treponema pallidum o anticuerpos originados por interacción del treponema con los tejidos del huésped, dirigido con el antígeno lipídico. El VDRL se hace positivo generalmente a las 3 semanas y se torna negativo con el tratamiento. Es una prueba, igual que la otra, con una inespecificidad reagínica absoluta. No es nada más para enfermedades venéreas, es para cualquier tipo de afección donde se pierdan fosfolípidos, haya cardiolipina presente, licitina presente, colesterol, que si bien no provienen del treponema, bien producen reacciones cruzadas con ellos. Y eso trae
consecuencia de que no nos da la información que nosotros queremos, que en este caso es la contaminación con el treponema. Las pruebas treponémicas específicas son el FTA, que es la prueba de fluorescente de absorción de anticuerpos antitreponémicos. Esa es la verdadera prueba. Y esa la vamos a solicitar a través de una buena historia clínica, un buen interrogatorio que nos diga que este paciente realmente merece la pena hacerse esta prueba. Es una prueba reactiva precoz, 15 días después del contagio ya se hace positiva para toda la vida, es la más popular, fácil de hacer, y al hacerla después de 15 días y aparecer negativo, a pesar de que haya dicho que haya estado en una orgía, que haya tenido lesiones, etcétera, etcétera, y que es bueno repetírsela después de los 15 días si aparece negativo. Para nosotros estar seguros, porque esta siempre va a salir positiva una vez que se haya contaminado con el treponema pali. Fíjense que lo popular es solicitar el VDRL, mientras que lo no popular, o casi no solicitado, es el FTA, que es la prueba de fluorescencia de absorción de anticuerpos antitreponémicos, que es lo que nosotros buscamos. Vámonos a pasearnos un ratico por la glicemia, y creo que con eso terminamos. Cuando los valores de glicemia se encuentran entre 100 y 125 miligramos sobre decilitro, todos los libros de semiología y de laboratorio hablan de que estamos ante un paciente que tiene una glucosa alterada en ayuno, no está enfermo. Eso, por supuesto, tenemos que tenerlo muy claro, entre 100 y 125 miligramos sobre decilitro. Cuando esto se supera sobre 126 o 126 miligramos sobre decilitro, ya la Organización Mundial de la Salud habla de que el paciente tiene una condición de hiperglicemia. Para nosotros poder establecer criterios de diagnóstico de diabetes, existen muchas, y vamos a hablar de 3 o 4 de ellas. Un criterio diagnóstico es tener los síntomas de diabetes, polidipsia, poliuria, polifagia, pérdida de peso, y eso es a través de la historia clínica. Y una glicemia casual, que sea mayor o igual a 200 miligramos sobre decilitro, ya eso es un criterio diagnóstico de diabetes mellitus. ¿Qué se define como una glicemia casual? Una glicemia que se realiza en cualquier momento del día sin respetar el tiempo de la última ingesta. O sea, lo pueden realizar en cualquier momento, tiene uno de los cualquiera de esos síntomas, poliuria, polifagia, polidipsia, pérdida del peso, y nosotros hacemos una glicemia casual, pasa sobre los 200 miligramos sobre decilitro, es diabético hasta que no se demuestre lo contrario. Tenemos que seguir haciendo más pruebas, pero debe llamarnos la atención. Otro criterio diagnóstico de diabetes mellitus es cuando nosotros tenemos una glucosa en sangre en ayuno, y esta nos resulta mayor o igual de 126 miligramos sobre decilitro. ¿Qué es un ayuno? No prolongado, un ayuno normal para esta prueba, que no haya ingerido ningún tipo de caloría en por lo menos 8 horas. Y por sobre todas las cosas, que la última ingesta haya sido bien suave, que no haya sido aquellas cantidades de morcillas, de chorizos, etcétera, etcétera. Digo, un sándwich, un jugo a las 6 de la tarde, tener las 8 horas reglamentarias de ayuna y exponernos para tomar el laboratorio. Cuando nosotros hacemos esto y nos sale por encima de 126 miligramos sobre decilitro, es un paciente diabético hasta que no se demuestre lo contrario. Otro criterio diagnóstico es la famosa curva de tolerancia a la glucosa. Esta sí ya es definitiva. Está variado un poco, lo pide la Organización Mundial de la Salud, usando una carga de glucosa nídrica por encima de 75 gramos, ¿verdad?, de glucosa dividida en agua, muy
desagradable, hoy en día se está sustituyendo con que te toman una prueba basal y luego te mandan a comer y vienes a las 2 horas para tomarte otra prueba. ¿Qué pasa cuando tú vienes a las 2 horas? A las 2 horas debes tener una glicemia por debajo de 200 miligramos sobre decilitro. Si tú llegaras a tener a las 2 horas, o bien comiendo, o bien tomándote esta glucosa anhídrida disuelta en agua, si tú tienes mayor o igual de 200 miligramos sobre decilitro, definitivamente tú eres diabético. Entonces, esas son nuestras pequeñas pruebas. De verdad, para mí fue un placer haber compartido con ustedes este tema tan árido, porque es árido, porque es mucha teoría, pero ayuda muchísimo a recordar, refrescar, estar pendiente de qué pasa con esos exámenes de laboratorio que muchas veces los solicitamos y no sabemos ni siquiera cómo tomar en cuenta cualquier alteración que está allí presente. Bueno, no tener pena de preguntar, eso es lo más importante, porque en definitiva es un paciente lo que estamos atendiendo, debemos respeto a ese paciente y no creo que se le quite a nadie ninguna estrella por preguntar. Bueno, doctor, pero... Doctor, antes de hacer las preguntas, hay una pregunta, dos preguntas, pero primero te voy a leer el chat. Todos los mensajes que han escrito, de todo el mundo, de Ecuador, de verdad, está Jorge Aburto, un fuerte abrazo, papá, siempre presente. La doctora Yané Guzmán, no me pierdo ver a Oscar. O sea, Eduardo está en Ecuador, Eduardo Alvarado, sí, claro, buenas, también presente, no me pierdo ver a Oscar. Buenas tardes, Oscar, un abrazo, mi viejo. Te manda a decir, de verdad. Un abrazo igualmente. Sí, aquí tenemos a Leonardo, buenas tardes, muchas gracias por todo. Marlene Contreras, tienen muchos mensajes muy lindos. A ver, Carmen Ucero te manda un mensaje muy lindo. Cerebro te dice, saludo, profe Oscar, un gusto verte en la distancia, éxito siempre, un abrazo. Qué gusto que este acercamiento con mi facultad y mi profesor, gracias por esta oportunidad, un abrazo inmenso desde Santiago de Chile. Tiene gente de todos lados aquí, qué bello, estamos conectados. Sara Giglioli desde Italia. Un abrazo, un abrazote, queridísimo Oscar. Gracias a la profesora, bueno, Carolina. Mi recordatorio, aquí tenemos a la doctora Marta Salerno. Martica, te manda a decir también desde España, ni recordado profesor, siempre con ganas de enseñar a punto fijo, fue invitado hace más de 25 años, demostrando sus conocimientos. Ahora desde España le mando mi saludo. Pero aquí tienes gente de todos lados, doctor. Tienes acá a Elianeda Anzola, por favor, bueno, algo del micrófono que nos dijo. Iraida Labrador, gracias por esta invitación a compartir con mi excelentísima Facultad de Odontología y con mi gente. Gracias, directora, decana, gracias, profesor Oscar, saludos. Profesora Yaya Labrador, ese es de Estados Unidos. Sí, así que tenemos mucha gente, Lisbeth, a ver, María Cristina Aguilera, también te manda saludos. María Cristina. Hay una pregunta de la doctora María Cristina, pero vamos con calma. Tenemos a la Sociedad Venezolana de Periodontología Conectada, la doctora Xiomara Jiménez. Tenemos aquí a Oclis González. Oclis González. Ecuador, sí, Ecuador. ¿Qué más te puedo decir? Bueno, mucha gente. La doctora Rudy Jiménez, la doctora Belkis Don Mar también. Como directora de posgrado. La doctora Rudy como directora de extensión. Doctor Oscar, felicitaciones por una excelente conferencia, no me la podía perder. De una enorme calidad académica, digno representante de la OC. Bueno, aquí tienes más, mucha gente. Quedan cordialmente invitados mañana, aprovechen el link también de enfermedades de las glándulas salivales. Mañana viene desde la Autónoma de México. De México. Aquí tienes también la doctora Mónica Cristancho. Bueno, Mónica, de verdad que desde Colombia.
Blanca Jaramillo, muchas gracias a ambos, buenísima la presencia, saludos. Bueno, de verdad, de todos lados, profesor, te mandan mensajes muy lindos. Está bien. Queda muy bonito. Eso recoge a uno. La doctora Romelia Rueda te dice acá, Todos excelente. Todos son mis hijos. Excelente. Y si no, compañeras de trabajo como esa hermosa mujer que acaba de decir ahí, excelente. Excelente, Romelia, excelente, Oscar, desde Valencia, te quiero. Igual, el cariño es mucho. Ajá, Adriana Materán, siempre un gusto, siempre un gusto escucharlo, profe. Ruby Bastardo, excelente. Sí. Okay. Tiene una pregunta. ¿Un paciente con lupus medicado podrá presentar alteración y disminución de la hemostasia? Sí. Sí puede. Sí puede. Presentar. No es frecuente, pero sí lo puede presentar. Por supuesto, se altera los glóbulos rojos y la hemostasia no solamente está trastornada con los factores de la coagulación, que no lo están, pero sí con respecto al endotelio vascular, que eso sí está alterado en el paciente lúpico. Okay. Entonces, por eso presenta alteraciones de la coagulación. Vamos a las preguntas, profe. Mira, aparte del examen de BDRL, esta es la profesora María Cristina Aguilera. Ajá, aparte, el FDA. Aparte del examen de BRL y de HIV, ¿sería conveniente solicitar prueba antihepatitis B? Sí, sobre todo si nosotros estamos hablando de un paciente que tiene, y como les expliqué, nosotros no podemos mandar exámenes por mandar exámenes. Tenemos que irnos a una historia clínica. Y si tenemos un historial donde ese paciente ha estado presente en orgía, ha hecho cualquier tipo de desarreglo, o para él no es desarreglo, cada quien tiene que respetarle su sexualidad, y que la comience desde la época más responsable, a veces la comienzan en etapas muy tempranas y con personajes que no son los más adecuados. En la intimidad de su consultorio ustedes van a enterarse de cosas terribles para ustedes, pero para el paciente quizás normal. Y cuando esto se hace presente en esa intimidad del consultorio, la prueba de la hepatitis B es obligada. No necesaria, es obligada. Okay. Porque esa es otra de las grandes afecciones que se dan en los pacientes drogadictos, el que comparte agujas, etcétera. Es obligado. Otra pregunta de la misma doctora María Cristina Aguilera. ¿El uso de la hemoglobina, de la prueba de hemoglobina glicosilada, se usa en algunos casos como referente para detectar pacientes potencialmente diabéticos? Sí. Claro que sí. Claro que sí. Yo no la quise mencionar porque solamente mencionábamos la glicemia, que estaba creo que sobreextendido, pero por supuesto la hemoglobina glicosilada no solamente sirve para detectar un paciente diabético, y nosotros no lo usamos tanto para ello, la usamos más que todo para ver el control del paciente diabético, porque la hemoglobina glicosilada nos da un mensaje de 3 meses de tratamiento, de su tratamiento, si es un hipoglicemiante oral o si son insulino requirientes. Entonces, si él lo hace de manera inadecuada, no está haciendo ejercicio, no come, no tiene una buena o una dieta adecuada, va a tener alteraciones glicémicas importantes, y el chismoso va a ser la hemoglobina glicosilada. Eso nos da un mensaje de 3 meses de cómo se comporta ese paciente en cuanto a su forma de manejar la diabetes en ese lapso. Perfecto. Okay. Definitivamente es importante solicitarla. Hay una pregunta, pero repetitiva, de Marle Contreras, donde dice: excelente conferencia, ¿considera el uso del examen de hemoglobina glicosilada? Sí. Claro que sí. Claro que sí. Ajá. Aquí está otra persona, Casa 1, ¿sí? Oscar, un paciente con INR de 3 que necesita una exodoncia simple, está en control y sin problema. ¿Cuáles son las medidas a tomar? Gracias.
Un INR3 ya significa que está tomando warfarina o cualquier anticoagulante. Debe estar claro cómo están las plaquetas, cómo está la función plaquetaria, que no es factores de la coagulación. Ahora vamos a entrar sobre los factores de coagulación. Si él no está sangrando y mantiene ese nivel de warfarina normalito, el paciente se puede trabajar tranquilamente. Perfecto. Tiene que estar presente que tiene que tener los 3 lados de la hemostasia. El endotelio vascular, las plaquetas con número y función y los factores de la coagulación. Ya el factor de la coagulación está siendo controlado por la warfarina y que tienen ese INR. Pero los otros dos lados del triángulo debemos estar evaluando si están en forma normal para nosotros poder realizar cualquier tipo de actividad química. Y por supuesto, ojo, hacer mención también a su hematólogo. ¿Okay? Bueno, una pregunta de Luisa Borges. Buenas tardes, ¿los callados aparecen reflejados en el examen de laboratorio cuando están presentes en sangre? Sí, pero cuando están presentes en sangre, alerta. Okay. Alerta porque él es el antecesor de los neutrófilos y él es el que los neutrófilos son los que deberían aparecer en vía sanguínea, no los callados. Los callados son formas inmaduras o la última parte de la forma inmadura de los polimorfos nucleares. Y si este aparece es porque estamos ante la presencia de una infección bacteriana aguda, un problema neoplásico, etcétera, etcétera. O sea, debe llamar la atención porque la médula ósea está en alerta, produciendo mayor número y con mayor velocidad y está lanzando polimorfonucleares inmaduros hacia el torrente sanguíneo y ellos no deberían estar en el torrente sanguíneo. Ok. Aquí dice, la doctora Marta Salerno te pregunta, aquí en España se está pidiendo mucho el examen de ELISA para ver si el paciente ha sido contagiado por COVID-19. Más de 8 del IgA y del IgM es positivo y por debajo de 0.6 es negativo. Eso debemos manejarlo bien. ¿Con el COVID? Ahorita, cualquier cosa que se hable de COVID. Vale, eso es sí. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos, ¿qué pasa cuando estamos ante una pandemia? Quien rige las normas no son las sociedades científicas ni nada, es el Estado. Por eso nosotros vemos cómo la política se mete dentro de esto, que no debería estar muy bien asesorada la parte política para cómo manejar la pandemia. ¿Qué pruebas hacer? Las que vayan apareciendo, las que vayan surgiendo, debemos implementarlas. Esto es un virus nuevo, es una cosa que estamos aprendiendo. El mundo está aprendiendo de él. Y bueno, cada día nos iremos preparando. Esto me hace acordar cuando nosotros comenzamos con el HIV y aquello era terrible, como nuestros estudiantes no sabían qué hacer con la turbina, si la botaban, si la conservaban, sí. Cuántos guantes se ponían para poder trabajar con pacientes HIV. Y hoy ven ustedes la seguridad con que se trabaja con pacientes con HIV. Eso va a pasar, esto va a pasar, esto se va a tranquilizar, esto va a tener una normativa de cómo trabajarlo y mientras tanto hay que cuidarlo. Cualquier cosa que pueda aparecer, utilizarla. Bueno, otra pregunta, creo que es la última, y creo que sí, o sea, es evidente que sí, pienso que sí, de repente va a ser esto. ¿Cree que llegue a incorporarse el PCR de COVID-19 ante la nueva realidad sanitaria? ¿PCR? No lo sé, de verdad que no lo sé, pero pudiera ser, claro que debería estar, si sigue comportándose el virus, ¿cómo va? Donde tiene una alta contagio de persona a persona, y nosotros como odontólogos, con el famoso aerosol, ese que los periodoncistas con su Skyler
los cirujanos con sus fresas para cortar, y pare usted de contar, porque hay muchísimos que ya se protegen con el aislamiento absoluto, pero otros tantos no podemos hacer ese tipo de aislamiento absoluto. Entonces tenemos que trabajar con la boca casi expuesta, y ese aerosol de llegar a mantener las mismas características del virus, como se está comportando, mira, es posible que sí. ¿Por qué digo posible? Porque ya se habla de hasta un envejecimiento del virus, que incluso ha cambiado, ha disminuido su virulencia, al punto de que de repente mañana no lo necesitemos, pero por ahora es obligatorio. Sí. Bueno, doctor, ya creo que esa es la última pregunta. De verdad que vamos a darle las gracias por tan excelente conferencia. Gracias a ustedes. Que nos ha demostrado a todos los odontólogos a tener presente la gama de estudios que hay. Preponderante conocer las indicaciones. Se debe referir el paciente a los especialistas. Además que se debe realizar un diagnóstico minucioso y no escatimar en estudios, ¿verdad?, complementarios en caso de ser necesario. Los estudios preoperatorios se deben, de verdad que se deben enviar, se deben indicar, mejor dicho, de manera rutinaria para corroborar los diagnósticos, ¿verdad? Claro. El diagnóstico. Acuérdense que nosotros trabajamos sobre el paciente, conocemos todo de él, nos dio una información que pensamos es la exacta, y como siempre dije, son auxiliares, son complementarios, nos van a ayudar a ese diagnóstico y nos van a confirmar o a comprobar, cuidado, este es un paciente que tenemos que estar alerta. Si el paciente se encuentra en condiciones óptimas, ¿verdad?, para recibir el tratamiento, o se refiere al especialista indicado. Además que estos resultados que nos apoyan para el diagnóstico también nos sirven como respaldo, siempre hay que recordarlo, médico-legal, conforme a lo estipulado en las normativas, ¿verdad?, existentes en el país. Eso es bien interesante, una actuación por parte de nosotros sin un respaldo de unos resultados que nos hayan indicado que actuamos de manera con pericia, con responsabilidad hacia nuestro paciente, y no hacerlo es terrible, porque después las demandas no son normales. Exactamente. Bueno, doctor, ahora, bueno, muchísimas gracias.